Bueno, y precisamente queremos analizar los desafíos de Mauricio Macri como nuevo presidente de Argentina, y para eso nos encontramos ya con Ricardo López, presidente de la Red Liberal de América Latina. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde. Un gusto para mí estar acá. Bueno, asume Macri después de varios días, semanas incluso, en que hubo decretos que redujeron recursos para el propio Macri para ejercer su gobierno en los primeros meses, nombramientos de funcionarios fiscales y hasta lo anecdótico de los últimos días, el que no fuera la presidenta al cambio de mando. ¿Usted cree que esto es anécdota o puede marcar un camino inicial para Mauricio Macri con la oposición? Convengamos que lo que debió ser una fiesta se vio empañado por esas actitudes. Yo creo que no fue feliz. Hoy hubiera sido más... Fue una transmisión del mando, me parece, muy festiva y, digamos, se veía una gran alegría. Creo que hubiera habido más alegría si en lugar de los episodios bochornosos de no poder ir la anterior presidente a entregar las insignias de mando hubiera ido. Creo que hubiera sido respetada y hubiera sido lo mejor que para ella y para nuestras costumbres. Desgraciadamente eso no ocurrió y bueno, no es... ¿Augura algo más en la forma de oposición que va a tener que enfrentar Macri? Yo creo que en el lugar... Porque fue Scioli. Exactamente. Y eso también es un signo. A mí me parece que eso no refleja la totalidad del peronismo, me parece que refleja la fracción de la presidenta que sin el presupuesto me parece que se va a achicar bastante. Ahora, eso significa además que tiene un espacio Macri para buscar alianzas dentro del peronismo, que es por lejos la fuerza principal. Por ejemplo, lo de Massa. Me parece que todos los peronistas que gobiernan van a tratar de cooperar para que las cosas salgan lo mejor posible. Argentina tiene una herencia muy complicada, tiene problemas muy serios en sus cuentas externas, ha perdido prácticamente toda su reserva, tiene un desequilibrio fiscal enorme, tiene una alta tasa de inflación. Me parece que hay razones para que todos seamos sensatos. Justamente Macri al asumir hoy día dice, entre otras cosas, que dentro de los ejes principales está la lucha contra la pobreza. Una cuestión que ha sido bastante discutida porque se ha puesto en duda las cifras. ¿Cuáles son las verdaderas cifras que tiene que enfrentar Macri ahora? Ese es un grave baldón que tiene el anterior presidente. O sea, el hecho de haber tergiversado las cifras. Usted sabe que en Argentina nadie cree ni en la cifra del Producto Bruto Interno, ni en la cifra de pobreza, ni en la tasa de inflación. O sea, todas esas cifras fueron trucadas. Entonces eso, yo le diría, no hay una estimación fehaciente. Si usted quiere, la Universidad Católica Argentina dice que está entre 25 y 30% el número de pobreza. Es decir, que a lo largo de toda la gestión no se logró reducirla. Ahora, lo difícil para un gobierno de distinta tendencia, económica principalmente, es tratar de equilibrarlo con lo que han vivido los argentinos durante los últimos 12 años. Asistencialismo, cuentas de luz que no corresponden al precio verdadero de acuerdo a la producción, los precios cuidados, ciertos subsidios en general. ¿Cómo se logra un camino para tratar de equilibrar el apoyo social con la gobernabilidad? Eso no va a ser fácil. Seamos sinceros con nosotros mismos. No va a ser fácil porque es claro que el rumbo en el que íbamos es como, vio esos dibujos animados que usted está al borde del precipicio y se cae. Estábamos ahí nomás. Entonces, ese rumbo no podía seguir siendo sostenido. Cualquiera hubiera sido el que hubiera ganado las elecciones. Y a el gobierno que ha asumido le toca enfrentar el problema. Eso no va a ser fácil, no va a ser, digamos, simpático, pero el problema, si no se lo enfrenta, se agrava. Entonces, me parece que ese dilema lo vamos a tener que resolver de la manera más inteligente posible, explicando las dificultades, haciendo un inventario de los hechos y actuando con sentido común. Tampoco acá se trata de una cosa muy rara. Se trata de hacer lo que hacen los demás países. Pero puede ser muy duro, porque por ejemplo se habla de modificar el modelo cambiario, el famoso cepo, ¿no?, que se conoce, y esto podría traer incluso Bueno, pero una fíjese devaluación. lo que pasaba. Yo, por ejemplo, por mi función como presidente de la Red Liberal, viajo. Yo no puedo sacar los pasajes en Argentina porque las compañías no venden los pasajes.
tengo que pedir que me lo manden del exterior. ¿Por qué? Porque como las compañías no pueden vender, porque usted no les puede pagar, no les dejan cobrar los dólares. Entonces, es un sistema que los dólares, eso del cepo, no existían, o existían para los amigos, lo cual también está mal. Entonces, yo creo que el cambio es casi una necesidad, un acto de defensa propia. Ese camino no lo podíamos seguir. Fíjese, las importaciones que se pagaban eran las que eran menos de $50.000. Nosotros tenemos afectada toda nuestra manufactura, toda nuestra industria, porque no tiene insumos. O sea, hemos tenido una caída dramática de las exportaciones de 85.000 millones en el año 2011 a menos de 60.000 este año. O sea, el rumbo iba muy mal, nos habíamos gastado todas las reservas internacionales, hemos endeudado todo lo que se ha podido. Ese rumbo no es sostenible. Ahora, estábamos hablando antes de comenzar la entrevista a propósito del papel que pudo haber jugado el triunfo de Macri en las posteriores elecciones en Venezuela. Y ahí usted me dice una frase que es fuerte. Usted me señala, ¿con otro periodo más del kirchnerismo hubiesen llegado al mismo nivel? Yo creo que el deterioro en el que estábamos y en el que íbamos se fue agudizando. Desde el comienzo se empezaron a ver dificultades. Usted piense que Argentina es un país con enormes recursos energéticos y empezamos a tener crisis energéticas desde el comienzo del gobierno de Kirchner, que se fueron enfrentando con racionamiento, con corte. Bueno, Chile sabe de eso porque ha sufrido lo mismo que hemos sufrido nosotros. Bueno, en ese periodo se cortó las sucesivas gas. Restricciones que esta política irresponsable fue creando. Y lo mismo usted lo observaba en otros aspectos de la vida nacional, la descapitalización. En muchos temas hemos llegado a un nivel de descapitalización extraordinaria. Entonces, ¿qué es lo que pasó en Venezuela? Que eso el proceso ese duró unos años más. Nosotros no podíamos seguir. Además, eso creo que es conciencia de todos. O sea, no había más reservas internacionales, no había más espacio para insistir en el camino que íbamos. Ahora, Maduro y la presidenta Kirchner ayer de alguna manera culpan a una cierta coalición internacional contra los objetivos de los gobiernos de Venezuela en su caso y de Argentina en el caso de Cristina Kirchner. Y es una crisis económica. ¿Usted cree que no hay ningún tipo de papel internacional, sino solamente un deterioro de la política interna económica que llevó a me parece que las pruebas al canto. El problema de Venezuela es predecible hasta para un estudiante elemental de temas económicos. Si usted sigue una política cambiaria suicida, con un tipo de cambio oficial que es menos de una 100ava parte del tipo de cambio de mercado, si usted regala el combustible, si usted sigue esa política de subsidios disparatados e infinanciables, usted termina en una catástrofe. Ahora, más allá Yo se lo hubiera anticipado varios años atrás lo que iba a ocurrir. Hubo mucha gente que lo anticipó. Bueno, exactamente. Era muy, no lo digo por mérito, era muy previsible. Me parece que esas políticas son insostenibles. Eso no tiene que ver con las ideologías, eso es populismo, demagogia, irresponsabilidad. Otra cosa que usted me diga, hay dilemas en las políticas públicas en tener más altos impuestos y más gasto público, menos impuestos y menos gasto público. Eso es verdad, es un debate racional. No era el que teníamos nosotros. El que teníamos nosotros, y peor en Venezuela, era financiar esos gastos emitiendo dinero, consumiendo las reservas internacionales, no reponiendo el capital. En Venezuela se ha caído la explotación petrolera, la destilería por falta de mantenimiento. En ese sentido, y más allá de lo estrictamente económico, tiene su relevancia política, ¿verdad? ¿Usted cree que en Latinoamérica empieza a caer este eje político? Sí, pero déjeme hacer una contestación que omití o no tuve tiempo de desarrollar en su pregunta anterior, que es muy importante. En esto no ha habido ninguna influencia externa, o sea, prácticamente la Argentina se aisló por vocación propia, o sea, el gobierno decidió seguir una política muy autárquica. Y en esa línea, al revés, yo diría que si estuvo sesgada la elección en Venezuela y en Argentina, fue porque el oficialismo controlaba
todo el poder del Estado. Entonces, en realidad, la elección que gana la oposición en Argentina y en Venezuela es contra el presupuesto del Estado usado desfachatada y descaradamente. Eso es lo que me parece que es realista. Digo, además, nos habíamos vuelto irrelevantes. O sea, la idea de que estas declaraciones altisonantes, estas alianzas estrambóticas generaban algún impacto internacional, no es verdad. Las alianzas estrambóticas que usted se refiere son con Evo Morales, a través de UNASUR. Bueno, yo diría, yo sería, digamos, nosotros hemos llegado el gobierno anterior a acuerdos con Irán que eran claramente inconvenientes y acuerdos con otros países que eran claramente inconvenientes y que nos han metido en problemas que no debíamos habernos metido. Eso no nos ayudó en ningún caso, pero me parece que los errores de política doméstica fueron muy ostensibles y errores que yo le diría eran obvios. Por ejemplo, en las fórmulas que compitieron, ¿por qué se creía que el oficialismo argentino iba a ganar la elección? Porque llevaban ventajas grandes. Pierde la elección porque elige candidatos que tenían un nivel de rechazo extraordinario. Es decir, lo que facilitó la victoria de la oposición no fueron sus méritos, sino los errores del oficialismo, porque la oposición no pudo lograr ni siquiera su unidad. Eso sí lo logró en Venezuela. Me queda solamente un minuto, pero le tengo que preguntar, obviamente, por la importancia que tiene y la relevancia el que haya viajado Macri antes de asumir incluso a Chile y a Brasil. Brasil, el principal socio comercial de Argentina. Sí, yo creo que con ambos países, lo mismo que con Uruguay, con Paraguay, ha habido una manifestación expresa de afecto y admiración. Yo lo he escuchado muchas veces en público y en privado al ingeniero Macri expresarse muy admirativamente de Chile. Y más aún, si usted escuchó el discurso hoy, a la única referencia que hace es a la presidenta Bachelet, ahí estamos todos preocupados cómo saldrá esa danza, pero digo, fue hecha con una expresión de gran afecto, de gran respeto y me parece a mí de gran simpatía. Creo que fue una expresión muy llamativa. Yo hubiera deseado que pudiera llegar a otros países, porque si no parece... Claro, más importante económicamente para el desarrollo pero digo, de Argentina. yo también tengo una gran simpatía por Chile, pero digo, fue demasiado abierto la expresión de simpatía en términos de los intereses que hay que reflejar en la región. Bueno, nos viene bien, lo agradecemos. No, ya lo creo. Ricardo López, muchas gracias por conversar con nosotros esta tarde. Que esté muy bien. Además, debo decirle, y déjeme este segundo para... yo creo que revelamos una gran alegría. Si hoy usted veía por la televisión chilena los episodios en Buenos Aires, lo que era más notable era un clima de una alegría contagiosa. Eso es muy bueno, cualquiera sea su bandería política. Ojalá que sirva entonces para lo que aspira el presidente, que es la unidad. Así es. Muchas gracias nuevamente, Gracias. que esté muy bien. Vamos a